Buenas tardes. Bueno, yo creo que he transcurrido los minutos oportunos de rigor. Yo únicamente voy a daros la bienvenida y unas breves palabras porque quiero que realmente sea mi compañero Pablo Moreno el que haga la presentación de verdad. Mis palabras son de bienvenida a todos los que os habéis acercado, habéis tenido la gentileza de venir aquí a nuestra sede y sobre todo quiero dar unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, a Pablo Beñín, representante de nuestro vecino Colegio Territorial de Valencia, que nos dio la oportunidad. En realidad estábamos en Madrid, recuerdo, en la asamblea, nos lo propuso y el realmente ayudaros ese fin de semana, ¿no?, a terminar ese mapeo, esa fantástica iniciativa que en definitiva yo creo que ha supuesto que todas aquellas personas de las cuales me enorgullezco de compañeros, no solo como presidente del colegio, sino como compañeros arquitectos, ¿no?, que yo creo que dejaron lo mejor de sí mismos, ¿no?, demostrar que tuvieron un gran corazón en ir a atender. Recuerdo que cuando la primera llamada de la DANA, en ese shock, ¿no?, así ese desorden, desorganización que había, todo lo que había, tengo que decirlo, es cantidad, infinidad de compañeros, ¿no?, que querían ayudar, ayudar, ayudar. Desde Alicante, imagino también desde Castellón, yo creo que lo sentimos como nos hubiera ocurrido aquí muy cerca, ¿no? Y teníamos muy claro que si hubiera ocurrido aquí hubiéramos tenido la vuestra ayuda. Y como digo, había una sensación de que no se sabía, ¿no? Como estos compañeros decir, oye, por favor, es que no saben ni cómo organizarse, ¿no? Y el gran mérito vuestro, yo creo que supisteis canalizar, ¿no?, toda esa fuerza, como he dicho, toda esta fuerza que salía del corazón de querer ayudar, ¿no? Más allá de esta línea oficial que había, que también hay que entenderla, ¿no?, porque yo creo que todo lo que realmente pasó pues extralimitaba todo lo previsible y no había un protocolo realmente cómo actuar. Yo también entiendo, ¿no?, a las personas como desde el IBE, ¿no?, desde la Dirección General tuvieron que lidiar esa situación, también hay que entenderles, ¿no? Agradecimiento por lo que habéis hecho, por la oportunidad que nos disteis. A mí me hubiera gustado personalmente, pero bueno, ahí tenía Pablo que cuando el presidente ya no tiene fuerzas, que tuve que elegir entre familia y ir a Valencia, sacar las fuerzas que uno ya no llega, porque esto de estar aquí pesa a veces mucho, ¿no? Y sobre todo el gran agradecimiento a todos vosotros, a todos los vuestros compañeros que estuvisteis allí ayudando a realizar esta excelente labor, ¿no? Y quiero ceder la palabra a Pablo, ¿no?, que quiero que es como miembro de Junta y como compañero que fue, me consta que realmente estuve cerca de él y tenía muy claro que tenía que estar, ¿no? Y te cedo la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Realmente este es un evento no nada habitual en nuestro colegio, en el que damos eventos muy concretos de nuestra disciplina, pero esta situación excepcional que ha ocurrido nos ha hecho ver a todos el auténtico sentido, ¿no?, que tiene ser un técnico, ser un profesional, que es ayudar a los demás. Quería empezar agradeciendo a algunos asistentes que, como bien el ayuntamiento no conocía, pero que me gustaría mencionarlos, que como son Paco Martínez, que es técnico, experto en emergencias, que es el creador de la plataforma Civilio, la plataforma que nos ayudó a todos los voluntarios que fuimos allí, que estuvimos allí a mapear y tomar datos del edificio, con una asistencia 24 horas sábado y domingo que estuvimos, con Paco siempre al otro lado del teléfono para asistirnos y poder hacer bien todo el trabajo. Y luego dos asistentes que quería mencionar, que me enorgullece mucho que hayan venido, que es Isidoro López, es responsable de Protección Civil del Ayuntamiento de Alicante, y José Antonio Huesca, compañero arquitecto técnico de la Facultad de Ingenieros de la Edificación de la UA, si no me equivoco. Muchas gracias a los dos por su interés en este evento.
Agradecer en mi nombre como secretario del colegio, es decir, en nombre del Colegio de Arquitectos, a los 18 voluntarios de este colegio que en muy poco tiempo fuimos capaces de organizarnos, en menos de una semana. ¿Recuerdas, Pablo, en esa comida que me dijiste, estamos exhaustos ya, llevamos casi un mes, empezamos 100 o 150 y a ver si puedes echarnos una mano. En una gráfica de las que presente Pablo veréis un pico al final entre... La Dana fue en octubre, a finales, ellos estuvieron todo el mes de noviembre y un fin de semana a final de noviembre, pues aparecimos por allí junto con compañeros de Castellón, de Mallorca y de Cataluña y ahí le subimos la gráfica a 800 edificios mapeados más. No quiero extenderme mucho. El colegio, como os digo, de Valencia nos llamó, estuvimos esperando, como decía muy bien Emilio, estábamos deseosos desde el primer día de ir allí a ayudar, pero no queríamos molestar. Y sabíamos que íbamos a molestar si empezamos a fletar un autobús y irnos allí al tuntún, ¿no? Dejamos que nuestros compañeros, que son las fotografías que veis al fondo, de color de la biblioteca, hicieran su trabajo, se agotasen, porque hicieron un trabajo excepcional. Y cuando ya quedaban, Pablo, 7 o 15 el día que fuimos el sábado, de los 100 y muchos que empezasteis, pues entonces es cuando vino la llamada y allí acudimos enseguida. Fue un trabajo de campo importante. Nos llevaron a la zona cero, a Paiporta. Imagino que confiaban en nosotros. Y bueno, veréis en la fotografía, en lo que explique Pablo, que fue el municipio más afectado y prueba de ello es que fue de los que más víctimas tuvo y prácticamente el 100% del municipio estuvo inundado y dañado. Y nada más, simplemente comentaros que va a haber, queremos que el evento sea fluido, sea muy participativo. Van a intervenir mano a mano en la exposición Paco Martínez de Civilio y Pablo Peñín, mi homólogo de Valencia, en la exposición de cómo fue toda la intervención de los arquitectos en todo este proceso con el voluntariado. Posteriormente habrá una entrega de certificados a los compañeros que no pudisteis ir a Valencia. De los 18, creo que, por aquí tengo la lista, 12 no pudisteis ir, pues pediré a Pablo y al presidente que os hagan entrega del certificado de reconocimiento que ha hecho el Colegio de Valencia. Y por último, nada, tomaremos un vino de honor. Creo que lo que refleja, por mucho que digamos aquí, lo que vimos, cómo se vio la Dana, ya sin mucho barro, porque fuimos después de cuando no molestábamos tampoco ni a Protección Civil, ni a los bomberos, ni al Ejército, ni a los miles de voluntarios que veis que van con esos monos blancos que se los tenía que cambiar casi 2 o 3 veces al día de cómo salían de los garajes. Como os digo, ha sido una experiencia realmente... una experiencia que también lo dije en Valencia, Pablo, en el homenaje que hicisteis allí. En 35 años de experiencia profesional que tengo, yo personalmente os cuento mi experiencia como un voluntario más que fui. Nunca me he sentido más arquitecto que ayudando allí a las personas. Como os digo, habrá al final un vino de honor, disfrutamos la exposición y no olvidéis, los que habéis llegado tarde, que al fondo hay más fotografías en la biblioteca. Muchas gracias. ¿Esto pasa tan lejos? Sí, ¿no? Imagino que sí. Pues desde aquí. ¿Iván? Sí, pues lo hago desde aquí si queréis. ¿Sí? ¿Lo paso desde aquí, Iván? O desde ahí, como tú veas.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es especial el día de hoy. Tenía muchas ganas de acudir. En representación de mi junta, del Colegio Territorial, pues me tocó hacerme un poco más cargo de la coordinación de los equipos de esos momentos y desde entonces la verdad es que me he sentido muy arropado con todos vosotros, compañeros de Alicante, y la emoción que traslada Pablo yo la tengo igual en el sentido contrario, ¿no? Me hacía especial ilusión que estuvieran hoy colgadas aquí las fotos que además son de arquitectos fotógrafos de Alicante. Chimo sacó. No es fácil sacar esas fotos de un momento tan difícil y nos ha parecido que después de descolgarlas de Valencia tenían que venir aquí. Y más que nada porque ya han pasado unos meses y tendemos todo a normalizar lo que aquello fue. Desde aquí quizás no se ve tanto, solo soy el ruido de la prensa y de todo el polvorín que tenemos allí, pero sí que es verdad que la vida de las personas no se ha recuperado del todo. Mantenemos el contacto con nuestro interlocutor desde el Colegio Territorial, tenemos esa interlocución con los municipales y la seguimos teniendo. No tanto con la competencia autonómica, porque tampoco eso ya se encarga del Colegio Autonómico. Mañana, de hecho, la van a grabar, pero no estará por streaming. Creo que hay otra jornada que se llama Espacio Catarsis, donde se van a trasladar estas mismas experiencias que hoy contamos y que hoy sois conocedores, también los que habéis participado en otro foro y en este caso, compañeros arquitectos que han participado en otras iniciativas como es la del IBE, ¿no? Pero esta es la que hoy venimos a contar aquí y es la que, digamos, viene a denominarse lo que dicen allí la RIWA, ¿no? Todos conocéis, bueno, en alguna ocasión hemos contado con más detalle qué es lo que provocó aquel desastre, pero bueno, aquí se ven identificadas las tres cuencas, ¿no? La cuenca de la muerte que han llamado al Barranco del Pollo, con sus barrancos de Pozalet y La Saleta, y la del Júcar, que evidentemente tuvo menos repercusión. De un tiempo a esta parte se han dado ya cifras y datos sobre el diagnóstico. La vicepresidencia segunda de la Consellería ha establecido ya el final de la fase de diagnóstico, ¿no? Que esto fue hace apenas unos pocos días, el día 22 de marzo, para proyectar hacia junio la fase de reconstrucción, que es así como la llaman, ¿no? Este es un gráfico de la vicepresidencia segunda del conseller Pàmpols, que también es bastante ilustrativo porque aquí traslada y resume pues aquello que todos hemos visto y conocido, y es una tragedia imprevisible y absolutamente fuera de lo normal, con cantidades recogidas en las partes altas de Turís, Buñol y Chiva, que excedían con creces cualquier previsión, y además que con la carga y energía que cogieron las aguas, pues arrastraron todo ¿no? El agua con energía, pues es mucho más peligrosa y va arrastrándose apenas son cuencas, todas ellas no reguladas, es decir, que no están encauzados los barrancos en continuidad, son barrancos cortos, con poca sección, y por mucho sedimento que arrastraban las aguas, pues magnificó el daño y la peligrosidad. Estas flechas son ilustrativas de cómo el agua fue buscando su cauce y cómo arrasó todo lo que encontró por delante, ¿no? Con dos escenarios, justamente el de los más graves se dieron en las partes altas, con arrastre importante de agua y con mucha violencia, y donde nosotros trabajamos, que es más en la zona más baja, con una inundación a manta que se produjo, pero con unas cotas de agua nunca vistas, ¿no? El resumen de todo ello, un documento que ha aparecido como que va a ser importante en cuanto a que va a determinar también algunas de las directrices de la reconstrucción, es este nuevo documento, la cartografía de la Consejería de Medio Ambiente, oficial, que determina la mancha de agua en los municipios, ¿no? Nosotros antes nos hemos acercado a la zona que
está por aquí, esta es la mancha de agua que coge la zona alta y esta es toda la zona baja donde hemos trabajado, ¿no? Sabéis y conocéis que la V31 también supuso una barrera física, esa sí que está demostrada, que supuso una barrera física que provocó más daños en el Horta Sur, y veis claramente cómo la línea del Plan Sur, del nuevo cauce del río, pues dejó seca la ciudad de Valencia sin ningún tipo de problema. Está por determinar si tuvo alguna afección en la inundabilidad del Horta Sur, eso no está aún evidente, no es evidente, pero sí que el agua, pues bueno, la mancha natural de desembocadura en el Parque de la Albufera, pues superó por todos estos, por esta zona. Eso en más detalle supone la inundación del conjunto de esas poblaciones, de todas estas que aparecen, donde se determinaron 16 zonas como zona cero, y de las que nosotros, de esas 16 municipios, intervenimos, el Colegio Territorial, en 11 de ellas, ¿no? El voluntariado de los arquitectos de la DANA 24 viene un poco a recoger esta idea que se ha anunciado antes, ¿no? Que nosotros como, bueno, hubo una evidente ola, lo visteis todos, de voluntariado, bueno, fuimos los testimonio de una cosa que, de una esperanza, ¿no? En una sociedad comprometida que viene de todas partes de España, que ayuda, que se autogestiona y que con los medios que tenía, pues echó una mano hasta quedar exhausta, y es esta juventud también, que siempre se le ha tildado de una generación de... bueno, da igual, no hace falta calificarlo, pero visteis que acudió en masa y habida cuenta del daño sufrido y sobre todo de la envergadura de la tragedia, es decir, de la afección a la totalidad de esos 16 municipios, porque digo, las cuencas altas, la verdad es que fue una situación bien distinta. En Turís, en Chiva, por allí, también acudimos, pero no fue tan necesario. En estos municipios, la verdad es que desde el primer día dijimos que teníamos que influir. Esto que veis aquí es una gráfica que comentábamos anteriormente, que es el voluntariado. El voluntariado los primeros días, ¿no? Como va muy a tope, enseguida se vuelca, reclama, queremos ayudar, queremos ayudar. En este caso, nosotros lo que hicimos fue intentar vehiculizar lo que sabemos hacer los arquitectos, que no es ir con la escoba. Porque visto desde otro punto de vista, que estuviéramos con la escoba todos, pues también era un fracaso de la administración, ¿no? Pues más allá de eso, creíamos que los arquitectos podíamos hacer la labor que sabemos hacer, y es ayudar en cuanto a evaluación, mapeo, inspección, como se le quiera llamar, para asegurar un poco y confortar en este caso, a quien nos dirigimos, que son los vecinos, y por ende a los arquitectos municipales. Esta voluntariedad se mantuvo desde el 9 de noviembre hasta el 5 de diciembre, y ahí es donde va la primera explicación. La tragedia fue el 29 de octubre. Nosotros hasta el 9 de noviembre no intervenimos. Vimos cómo funcionaba todo aquello, cómo se establecieron los mecanismos. Se activó el plan de emergencia, se activó la unidad de evaluación, el colegio autonómico y el colegio territorial. Estamos metidos dentro de ese paraguas oficial. Acudimos a las reuniones y el día 9 de noviembre decidimos tirar para adelante con una iniciativa complementaria a la primera, visto cómo había evolucionado esas primeras semanas, que fueron muy difíciles, como todos sabéis. Los vecinos y los propios municipales nos trasladaban la idea de que allí no iba nadie. Bueno, sí que iba gente, pero no. Era complicado que llegaran a esos primero 90, luego 78, luego 16 municipios. Me imagino que la Consejería de Vivienda pues ha tenido bueno, y lo hemos visto, ¿no? Nos daban cuenta de cómo se estaban estableciendo los equipos, y el día 9 de noviembre pues apenas habían salido a campo, ¿no? Y es cuando se decide esa cuestión. Nosotros hacemos una llamada, algunos de vosotros estuvisteis aquí, y decidimos el día 7 de noviembre, unos días después de la tragedia, el 7 de noviembre, el IBE se convocó el sábado 2. Yo acudí a esa reunión también con el decano. Y bueno, ya se estableció cómo actuar de forma oficial, con el puesto de mando avanzado, con un sistema muy jerárquico. Y nosotros el día 7, pues, además es que os tengo que decir que esa unidad de evaluación estaba compuesta por arquitectos de la bolsa que lanzamos nosotros. O sea, era la unidad de evaluación del IBE, estaba compuesta por arquitectos, aparejadores, ingenieros y bomberos y demás.
esa unidad, por lo tanto, se nutrió de la bolsa que convocó el Colegio Autonómico y de la que vosotros habéis recibido información y os habéis apuntado. Este acto, que fue el inicio del voluntariado del colegio, pues se hizo con esta idea de justificar pues, tanto la solicitud para que pudierais entrar en bolsa como la siguiente iniciativa que en este momento estábamos empezando a saber cómo hacerla. Y ahí es cuando aparecen estas dos líneas. La primera es la que os contaba y la segunda es la que os queremos contar hoy. Sobre el programa del IBE de las unidades de evaluación, sabéis que los resultados aún no se conocen, aún no son oficiales, pero sí que es cierto que tienen abiertos 10.000 expedientes, de los cuales han cerrado 5.000. La unidad de evaluación lo que hace es una inspección no visual, como la que hicimos nosotros, una inspección a fondo con un peritaje, y hacen unas fichas que son muy laboriosas y que requieren de un trabajo. Por cierto, los arquitectos del IBE, los arquitectos que participan en el IBE, yo no los llamo voluntarios, porque ya están retribuidos, lo digo así de claro. Los únicos arquitectos que han trabajado de forma altruista sois los que estáis aquí y los que pertenecieron a la iniciativa del Colegio Autonómico, y de ahí mi reconocimiento. Lo digo porque hay otros colectivos de voluntarios que se dicen voluntarios, pero todos han cobrado o están cobrando, ¿vale? Mucho o poco, pero el matiz es un poco distinto, y yo creo que en ese momento es importante también que se tenga eso en cuenta, ¿no? Hicimos también alguna iniciativa más que creo que hoy no toca contar, que es unas encuestas a pie de calle con el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y que nos ayudó también a determinar dónde teníamos que ir y cómo teníamos que hacer ese mapeo. Estas son las fichas que os decíamos del IBE, que son unas fichas parecidas a las que manejamos nosotros, pero mucho más complicadas. Sobre nuestra iniciativa, que la llamamos así, es un registro, un mapeo y toma de datos de lo que nosotros entendíamos que era una emergencia habitacional. Nos inventamos el nombre y lo que básicamente hicimos fue hacer un muestreo no representativo de estas poblaciones, porque lo importante no era el resultado final, era el proceso. Y ahí eso tiene bastante interés, porque el IBE no tenía que hacer el 100% de lo que se le solicitaba, nosotros no. Nosotros teníamos que hacer lo que consideramos que era urgente, lo que pudiéramos llegar a hacer, y además sin ese afán de llegar al 100% del municipio, ¿no? Y nos centramos en esta conurbación que supone, los que habéis estado hoy lo sabéis, que no se distingue bien dónde está Picaña de Paiporta ni de Benetúser. Esto es un conjunto, una conurbación de unas construcciones que, bueno, tengo más datos, pero ahora no es cuestión de esto, sino de contar que el agua, la mancha de agua se disipó por este conjunto de municipios, que además no solo son áreas consolidadas, no solo residenciales, sino que hay un conjunto de polígonos industriales que sirven a Valencia y que conforman un construido antropizado, un territorio que, vamos, no le queda ni un centímetro cuadrado de zona sin edificar, ¿no? La parte rústica está absolutamente antropizada también, y que también impide el drenaje de forma natural. Es importante tener en cuenta que estos barrancos, como decía, no están regulados. Lo digo porque... y es importante también saber que esta es zona inundable por los dos sistemas que tenemos, el sistema nacional y también por el Patricova, del que podemos hablar si queréis más adelante, pero el Patricova, todas estas zonas están determinadas con una lámina de agua, un periodo de retorno, pero la clave está en que Patricova se aprobó en el 2003, luego tuvo una revisión posterior, pero es evidente que no es retroactivo, con lo cual las operaciones urbanísticas posteriores sí que son afectadas por Patricova, pero todo el consolidado del gran crecimiento de esa conurbación, ciudad dormitorio o lo que sea que se llame de Valencia, estaba ya todo construido cuando el Patricova se aprobó, ¿vale? Y yo aquí ya quiero bueno, pues presentar a los partners, porque nosotros somos un colegio profesional sin experiencia en temas de emergencia, y ahí es cuando se nos apareció la Virgen, hablando un poco mal, y contactamos con Civilio, y le voy a pedir a Paco ya que suba para acompañarme y no me quede solo aquí, para que os cuente cómo este aluvión de voluntariado de arquitectos sin una formación previa consiguió, en un número estimado, al principio eran, es que los datos me bailan, pero llegamos a tener 150,
y organizar todo aquello a través de una plataforma que nos trajo Paco fue seguramente la clave de poder llevar a término esta iniciativa, que contó además con las universidades como valedoras de los tratamientos de datos que íbamos obteniendo. No solo se hizo un buen trabajo de gestión, creo yo, sino también el traslado de los datos inmediatos a quien lo necesitaba, porque una de las cuestiones era que tú vas un día de forma altruista allí a campo, ya bastante tremendo es aquello y era muy duro, la verdad es que era muy duro estar allí, pero al tercer día ya los compañeros, ¿verdad, Paco?, nos decían, oye, ¿y con esto qué vais a hacer? Digo, pues bueno, más allá de lo que era el estar con las personas afectadas, era poder dar traslado de forma directa a los municipales de lo que ellos tenían, que no podían ni ver, de la carga de trabajo y de la emergencia que supuso esos días, ¿no? Y ahí es donde aparece la Universidad Politécnica y a través de los datos que se gestionaban de forma digital, poder trasladarlos de forma inmediata, cosa que creo que otras operaciones no se dieron. Paco, aprovecho y te doy la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pablo Moreno, muchas gracias por la invitación a estar aquí. La verdad que para mí es un honor. A ver cómo cuento un poco cómo uno de Lorca se va a FAFAR con 8 arquitectos de Málaga, allí contactamos con 80 de Valencia y entonces, bueno, nosotros, yo me dedicaba y me dedico al desarrollo de tecnología, desarrollo de aplicaciones software, teníamos un servidor de internet desde el 96 y el terremoto de Lorca me movió al mundo de las emergencias. O sea, yo no me dedicaba al mundo de las emergencias, pero el terremoto de Lorca me puso en esa situación. Y allí pude comprobar cómo los perfiles, lo que nosotros hacemos día a día en un momento de situación de crisis, puede ayudar. Y puede ayudar y mucho a nuestros paisanos, a nuestros vecinos, a nuestras familias, pero si lo hacemos de forma organizada y de forma coordinada y con la información correcta. Y allí se detectaron, yo tuve que desarrollar ad hoc muy rápido unas herramientas que nos permitió hacer las cosas, no tan bien como se han hecho ahora, ni seguro tan bien como se harán dentro de unos años, pero sí nos permitió de alguna forma gestionarnos. Y de allí se detectaron muchas necesidades. Entonces, bueno, en base a eso hemos estado en proyectos europeos investigando, formándonos, preparándonos, pues para en este tipo de situaciones poder dar herramientas como la de Civilio. ¿Qué es lo que hace Civilio? Civilio es una plataforma informática que te permite trabajar tanto en la red local como en la nube. O sea, contemplamos la posibilidad de trabajar en modo offline, porque de hecho en una situación de crisis pues te vas a encontrar de que no hay comunicación. Entonces, en el primer momento en Alfafar, cuando hicimos el primer despliegue de la instancia con el catastro de Alfafar, pues tuvimos que llevar un ordenador con el catastro de Alfafar allí, a la policía local, porque no había ni teléfono fijo, ¿no? Entonces, bueno, se desplegó eso y a través de un router wifi nos permite nos permite conectar con las aplicaciones móviles y distribuir las tareas. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Pues importamos, en el caso vuestro de arquitectos, importamos catastro, con eso ya tenemos lo que es la parte, por así decirlo, en la ciudad digital, ¿vale? Y ya podemos coordinar a los equipos, a los grupos de binomios de arquitectos que van a evaluar a través de la aplicación móvil. El coordinador puede ir asignando tareas y diciéndole a cada usuario qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Qué inspecciones tiene que hacer. Esto se puede hacer de dos formas, dependiendo de cómo sea la emergencia. De forma manual, 1 a 1, es decir, bajo demanda, quiero evaluar este edificio o quiero evaluar este sector. Y la plataforma utiliza un algoritmo donde hace una distribución de esos sectores de una forma más o menos equitativa en distancias y en número. La plataforma, ¿qué es lo que permite también? Que hubiera estado genial, conectar con sistemas de alerta temprana. Con esos sistemas de alerta temprana, con información que nos pueda generar bien los sistemas satelitales o bien sensorización que podamos tener en campo, ¿vale? La plataforma permite eso y estamos trabajando hoy en día también, incluso pues, desde monitorizando los hidrantes de los bomberos para saber si los hidrantes están operativos o no están operativos, ¿vale? Recibir los niveles de agua que pueden estar pasando por las ramblas e incluso incorporar todo tipo de información cartográfica que, como Pablo bien sabe, oye, que han sacado este mapa de Copernicus.
implementar la plataforma. Oye, que han sacado este mapa de las cotas de inundación, implementar en la plataforma. ¿Eso qué nos va a permitir? Poder organizarnos y coordinarnos de una forma, ¿por qué? De una forma mejor. ¿Por qué? Porque tenemos información. Sin información no podemos hacer nada. Entonces, es importante eso, nuestra herramienta, teniendo la información, a los coordinadores les permite asignar las tareas, tomar decisiones, saber dónde tiene que enviar a los grupos y dónde se necesitan realizar esas tareas. Y luego, sobre todo, que esa información se recoja y tengamos la trazabilidad de quién ha hecho qué, dónde y cuándo se ha hecho. Si no tenemos la trazabilidad, esa información no nos sirve. Y en Lorca lo vimos. Los formularios en papel no nos valen. ¿Por qué? Porque no tienen trazabilidad. Los formularios en Excel tampoco. No tienen trazabilidad. Entonces, tú, un dato básico, por poner un ejemplo, la dirección del edificio, has hecho la evaluación y se te olvida poner en el formulario el nombre del edificio, la dirección del edificio, de qué te ha servido el trabajo que has hecho. Entonces, este tipo de herramientas lo que hace es poner en valor el trabajo que se hace también, de las personas que están allí, además, que están poniendo en riesgo sus vidas también. Bueno, la aplicación no me voy a enrollar mucho más, permite gestionar desde las distintas entidades, los grupos de intervención. Como vimos, se podían integrar nuevos usuarios y a esos nuevos usuarios asignarle las tareas. Lo de Valencia nos ha permitido mejorar mucho la aplicación y las pruebas que hicimos, tanto en Alfafar como luego en el resto de municipios, como luego en el Colegio de Alicante, pues fueron fundamentales para nosotros, pruebas reales, pero que hemos ido pues mejorando la plataforma. La aplicación era muy sencilla. Con poca formación no podemos entretener en una situación de crisis a formar. Tenemos que dar una formación mínima y con esa formación mínima, pues bueno, vimos que la aplicación utilizando formularios tipo Google Forms, pues que todo el mundo más o menos sabe utilizar, pues nada, pues nos permitía tener el listado de las tareas, tener la ubicación en el mapa de dónde tengo que realizar la evaluación, tener la información que facilita Catastro, más o menos la que facilita Catastro. Si hemos trabajado en la información del edificio y tenemos vulnerabilidad, mapas, planos del edificio, planes de emergencia, todo lo que tengamos, si lo tenemos, perfecto, bueno, lo vamos a tener ahí. El formulario de toma de datos y la posibilidad de subir fotografías asociadas con título y con descripción. Bueno, aquí un poco cómo colaboramos y demás. El caso de éxito, evidentemente, en el caso de uso que se ha aplicado ahora en la DANA, pues es eso. Estamos hablando de que el jueves 7 de noviembre se hace el despliegue de la instancia en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, se importa el catastro de 80 municipios y el jueves por la noche ya estaban las instancias desplegadas, listas para dar una formación el 8 y el 9, que creo que era viernes y sábado. El domingo hicimos un simulacro online, que se hizo el simulacro online. Y el 10 ya estábamos, el 11 ya estábamos haciendo evaluaciones y sectorizando, y esos 11 coordinadores o 12 coordinadores que se formaron estaban con sus grupos de trabajo de los municipios, esos responsables de municipios estaban trabajando con sus grupos y si tenían alguna duda contactaban conmigo, entonces esos responsables contactaban. Por lo tanto, también que permitió la aplicación no solo instalar un software, sino también aplicar una metodología de trabajo. El alcance del mapeo de daños que propone el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, pues el formulario que se diseñó se implementó todavía además de forma muy, muy rápida, donde incluía pues, el mapeo de las distintas zonas del edificio, como puede ser el sótano, planta baja o la fachada, incluso anomalías en el perímetro y de seguridad. Y se realizaba un triaje por colores. Negro con las ruinas, rojo, edificio con daño y riesgo, y había que notificar. El responsable del municipio, cuando veía rojo, tenía que notificar al arquitecto municipal. Luego ya amarillo, edificio con daños, sin daños aparentes, violeta no afectado o no procede, y azul claro, pendiente de mapear. Esta era un poco la organización que teníamos. El arquitecto municipal, arriba del todo, luego el responsable del municipio. Ese responsable del municipio tenía apoyo del arquitecto de visado, del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, y luego tenía los equipos mínimo 2, siempre por binomios, tipo como los bomberos. Nunca se puede ir solo en una situación como esa, donde te puedes encontrar pues, una necesidad, entonces solo no puedes ir. ¿Qué necesitaba o qué se le facilitaba al arquitecto municipal? Los informes diarios de la información que se recogía
los informes diarios que generaba la Universidad Politécnica de Valencia con los datos que recogía de nuestra plataforma automáticamente. Entonces, todas las mañanas le enviaba un correo electrónico con esos informes diarios. También al arquitecto municipal se le facilitó un visor que podía acceder y visualizar y ver incluso el detalle de la evaluación con las fotografías y demás. El responsable del municipio pues, podía acceder a todo de su municipio, ¿vale?, a través del panel de control y mando, y los arquitectos voluntarios pues, a la aplicación de toma de datos para realizar la evaluación. Esto es un poco lo que se ve en lo que veía el responsable del municipio, ¿vale? Vemos el caso de Paiporta, pues podía crear las misiones, el seguimiento del estado de las tareas, el seguimiento del resultado de las tareas. Entonces aquí veis un poco, los que estuvisteis allí, pues cómo desde el panel de control el responsable del municipio iba siguiendo la evolución cuando cambiabais de color. Si necesitaba más información de un edificio, hacía clic sobre el edificio en concreto y podía descargar esa información adicional, ¿vale? También iba haciendo un seguimiento del estado, es decir, hay tareas que no se han finalizado, todavía no se han descargado, pues podía llamar al arquitecto y decirle, oye, estas tareas te las cambio, te asigno otras o se las ponemos a otro arquitecto. Este es el visor que se desarrolló este sí se desarrolló ad hoc para los arquitectos, no lo tenemos contemplado en la plataforma. Para el arquitecto municipal solo puede acceder a visualizar los datos de su municipio y bueno, pues tiene el listado a la izquierda, en el centro el mapa con todos los resultados de las evaluaciones que se han hecho y luego podía acceder a descargar un PDF con el informe y luego acceder y visualizar todas las fotos. En el informe iba todos los datos del formulario, incluso con las fotografías. Y esta es la aplicación del inspector que llevabais muchos de vosotros, pues bueno, donde veis el listado a la izquierda de las tareas a desarrollar, con los 4 botones para acceder a la información y poder rellenar el formulario y el botón pues para sincronizar. El impacto aquí hemos podido medir cuándo se utiliza tecnología y cuándo no se utiliza tecnología. En base a los datos que ha facilitado el IBE, pues lo ha facilitado a través de nota de prensa, no lo ha dado real, pero nosotros hemos podido comparar la intervención que se hizo en Alfafar con el Ayuntamiento de Málaga, a petición del Ayuntamiento de Alfafar y con el Colegio de Arquitectos de Málaga, ¿vale?, donde se evaluaron de forma muy rápida, era determinar si había luz, si había agua y si había daños, era muy rápido. Entonces se evaluaron, cuando llegamos ni se había sectorizado, se sectorizó y en 2 días se realizaron 641 inspecciones. Fueron inspecciones cogiendo datos, pero se evaluó a todo el municipio, que eran 1.600 edificios. Eso es una tasa de eficiencia de 40 edificios por técnico día. Luego, estábamos un total había allí 8 arquitectos, eran 4 binomios. Con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, sacando las estadísticas que vemos arriba, que generaba la Universidad Politécnica de Valencia, donde ya había mapeos, se hacía un mapeo más detallado de actuaciones, que si requería actuaciones, si no, si había daños en un punto o en otro, ¿vale? Ahí coordinamos a 160 arquitectos técnicos, que son 81 binomios en total, los que había, y se realizaron en 11 municipios en 22 días 4.923 evaluaciones, ¿vale?, con fotografías, con datos, tomando los datos con la aplicación y con trazabilidad, a una tasa de eficiencia de inspección de técnico día de 1,40 en 22 días. El IBE, utilizando un proceso manual, en realidad es un proceso manual, rellenas el formulario en papel, luego vuelves a casa, cansado, rellena el PDF, asocia las fotografías del móvil, súbelo, luego genera mete el archivo en el Google Drive, la carpeta que corresponde, o sea, todo eso no hay trazabilidad. O sea, no hay trazabilidad, eso para nosotros, para un informático, eso no hay trazabilidad en el dato. Esos datos pues no son. Bueno, ahí se realizaron, con los datos que han facilitaron el 21 de enero en rueda de prensa, tuvieron a más de 600 arquitectos, han hecho más de 9.500 evaluaciones y han estado 84 días operativos, pero con una tasa de eficiencia de 0,19. Entonces estamos hablando, y no hay trazabilidad. Estamos hablando que con 600 arquitectos, con 600 técnicos, en 84 días se podían haber hecho de las evaluaciones que hizo los técnicos del Colegio de Arquitectos de Málaga, de las rápidas, 1 millón. Más de 1 millón. Y
y de las que se hicieron a través del Colegio Territorial de Arquitectos se podían haber hecho 70.488, un 642% más. Entonces, bueno, es un potencial de impacto donde aquí nos planteamos que evidentemente este tipo de tecnología hay que empezar a implementarla en la Administración para la gestión de emergencia y la coordinación de los grupos de intervención. Y bueno, muchas gracias. No te vayas muy lejos. Así seguimos. Bueno, deciros que para poner en marcha esta logística, el colegio, el de Valencia, el Colegio Territorial, se paralizó eso durante ese mes y medio. Pusimos a todos los trabajadores de empleados, no hizo falta ni siquiera decirlo, exclusivamente dedicados a esto. Se cancelaron toda la agenda cultural, se mantuvo el visado mínimo que tocaba, pero lo que quiero deciros es que todo esto requirió de una logística que nos sobrevino. Esta herramienta nos permitió pues, ir disponiendo de estos equipos y hacer una formación express para enviarlos a campo, con las adecuadas medidas de seguridad. Se compró equipos EPIs para cada uno de ellos, iban con un chaleco del colegio y se desplazaron a campo en transporte contratado por el colegio y con un seguro, porque evidentemente como esta iniciativa no estaba en ningún plan de emergencias regulado, pues teníamos esa duda de si alguien tenía seguro o no tenía seguro, era suficiente, porque daros cuenta que los trabajos de la unidad de evaluación no son los mismos que los que hicimos nosotros. O sea, la comparativa que hemos hecho es rigurosa, pero no es el mismo tipo de trabajo. Nosotros hicimos una inspección, como habéis visto, de una manera más visual. El IBE lo que hace es una peritación completa con coste económico, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros teníamos esa responsabilidad para con nuestros colegiados de al menos dotarles de las herramientas mínimas para poder funcionar. Os tengo que decir que ese fin de semana de formación que Paco ya se acampó allí en Valencia, ya no se fue en un mes, pues se les enseñó a hacer la gestión de la aplicación por el móvil. Y bueno, no lo voy a contar más porque a mí me gustaría que luego lo contarais vosotros, porque como además participasteis, este es el día en el que cuando ya... claro, esta iniciativa tiene su valor en la medida que intenta poner un poco de orden al caos. Cuando la cosa mejora, desde principios de diciembre, desde el colegio se indicó que esta iniciativa ya se iba a cerrar para dar paso a la unidad de evaluación más profesionalizada y más organizada, que fuera, digamos, satisfaciendo todas las necesidades. Los propios voluntarios del colegio dijeron que no, que querían acabar lo que habían empezado. Tuvimos que... Y no solo eso, dijeron, es que queremos que venga más gente. Y bueno, se fueron incorporando nuevos compañeros a mediados de noviembre, y cuando ya el fuelle ya no llegaba, porque claro, es que es evidente que teníamos nosotros la visualización de cada una de las evaluaciones que se hacían y registros, y veías que iban cayendo, lógicamente. La gente, después de un mes largo, pues ya no salía todos los días, tenía cosas que hacer en casa y demás. Y es cuando vino muy bien que este nuevo ímpetu de estos compañeros que vinieron de Alicante, y consideramos que ¿por qué no completar una iniciativa con un muestreo suficiente? Hemos dicho que no teníamos ninguna ambición, y en Paiporta os puedo decir que se completó el 100% de la zona más dañada del centro histórico de Paiporta. No toda Paiporta, pero 900 no sé cuántas inspecciones entre compañeros de Valencia durante un mes y la ayuda de los arquitectos de Valencia, ¿no? Bueno, aquí estamos con nuestros chalecos y aquí estamos metidos con Paco, que bueno, te puedes imaginar la paciencia que tuvo para atender a estos que son exclusivamente los 11 responsables de los municipios que habían. A veces eran 2, miembros de Junta y arquitectos de visado, que podéis reconocer, volcados en esta participación. Estos fueron los municipios a los que acudimos y estos fueron los resultados que obtuvimos. Los objetivos, pues lo que veníamos diciendo, ayuda al ciudadano, a la asistencia al arquitecto municipal, y por último, esos datos, por si fueran de interés, que siempre pensamos que se los íbamos a trasladar a la autoridad competente. En este caso, por ahora solo lo hemos podido trasladar, y de forma sistemática y directa, a los arquitectos municipales. La ayuda al ciudadano, esta parte de aquí, me vais a permitir que la comparta con vosotros con emoción, porque yo creo que Belén, que sale aquí en la foto, lo podía contar mejor que yo. Esto fue el poder hacer el acompañamiento de esta gente que lo había perdido todo. No hay palabras para describiros la emoción. No teníamos prisa, hacías un registro más o menos, daba igual.
estabas con ellos, es que seguían viviendo allí, porque es que las patologías de daños que ahora veremos no eran tan graves como para no seguir viviendo. Las condiciones de habitabilidad sí que se habían visto muy mermadas, pero había gente que no podía ir a casa de su hijo, su hermana, su cuñado, y se tenía que quedar allí. Y además hacíamos de sociólogos o de no sé qué, de escucharles. Le cogieron desde una ventana porque se ahogaba. Es que fue cuestión de 10 minutos lo que pasó. Entonces te lo contaba yo, una señora que hasta me decía, es que me iba a pasar todo, y se iba todo, y los coches se golpeaban. Y claro, la abrazas, porque te queda en ese momento más que abrazarla y acompañarla en todo, porque además han perdido amigos, gente, y entonces son momentos, yo creo que esa parte humana yo creo que da mucho valor, a mí me da mucho valor. Es lo que decía Pablo antes, yo no me he sentido más arquitecto, con más sentido en mi profesión que en esos días, ¿no? Y es todo muy bonito. Pero de verdad que te contaba esto de ¿cómo puede esta señora que no se puede casi mover haber subido hasta allí para salvar la vida? ¿Sabes? Entonces, fue bonito. Y sí, en un momento, por favor, venir, que es que aquí vemos aquí un agujero que se ha subido esto, podéis venir a ver situaciones que en un momento dado decías, venga, vamos y lo vemos, que también no está así, ¿verdad? Fue muy emocionante, la verdad que fue, no es que lo recomiende, pero de vez en cuando estas cosas nos ponen en nuestro sitio, de verdad que sí. Pues yo lo que notaba, porque yo me tocó coordinar, pero yo bajé a campo con vosotros. Yo llevaba mucho tiempo escuchando las historias, pero no las había vivido. Yo estaba igual de conmovido que vosotros. Recuerdo cuando llegamos al intento de Paiporta que digo, bueno, vamos a empezar ya, y me pedisteis un minuto de silencio, que fue un minuto de silencio de los más sentidos que hemos tenido en colegio. Mira, hemos tenido bastantes ya. Y me pareció espectacular aquella idea del acompañamiento en el dolor. Es que no hay palabras. Cuando estas personas les reconfortabas como en la proximidad y cercanía, lo que pasa es que tú eras arquitecto, y para ellos tú eras un arquitecto. Entonces, que fuera un arquitecto a verles su casa, sin papeles y protocolos, porque entender que durante esos días pasaba mucha gente por allí, mucha gente, bomberos, pero gente con tiempo, técnicos especializados que estuvieran acompañándolos. No quiero decir que llegáramos al 100%, pero no habían tantos. Y estas mismas personas llamaban a sus hijos y te llevaban a ver la casa de sus hijos y luego a la casa de sus otros hijos. Y va y resulta que ese trabajo no estaba perdido, porque llamaban a este señor que estaba en la sala de mandos y no sé qué hacía, le reasignaba la tal y en el móvil aparecía la vivienda del hijo que la acababa de llevar. Con lo cual, la evaluación que hacía de la casa en este sentido también se contaba. O sea, fue una experiencia que yo no sé, eso en emergencias, en cómo se puede... Pero hay una parte de lo no reglado que también tiene interés, ¿no? Este aluvión de voluntariado también le dimos algo de continuidad, pues eso, ya de una forma mucho más oficial, bueno, más normal. Hubo una recogida, esta lámina es de CIF, se llama Tots a una veu, como algunas expresiones y manifestaciones artísticas que se dieron en ese momento, recoge un poco esta idea de que todos sumando podemos ayudar, ¿no? Tiene una connotación negativa lo de la escoba, yo ya lo voy a insistir. Demasiado tiempo pasamos quitando barro los ciudadanos, creo yo. Y conseguimos recaudar fondos con esta lámina en la campaña de Navidad que donamos al gremio de libreros y que lo agradecieron porque ellos lo que querían era que no le diéramos nada más que dinero para poder seguir aportando. Seguir aportando una iniciativa que os traslado, que es nueva, que casi sois los primeros en conocerlos, es que el colegio, la gente joven, claro, nosotros os hemos dicho que eran arquitectos colegiados los que participaban de esta iniciativa. El aluvión de gente joven que está asociada al CETAF-CHOVE que tenemos en Valencia, les dijimos que no, que muchas gracias, pero no tenían seguro, no, en fin, eran estudiantes de últimos cursos, colegiados que no sabíamos, y quedaron, no eran colegiados, eran no colegiados. Los de CETAF-CHOVE hay muchos que no son colegiados, les dijimos que tendríamos otra oportunidad para, de forma solidaria, ayudar. Entonces ahora estamos con un taller que lo hemos llamado Paiporta Prop, que hemos identificado un parque
cercano, porque aquí, pues, después de tanto tiempo, la emergencia no es la misma, pero los niños no tienen sitios donde jugar. Hay muchos niños que están escolarizados en otros institutos y que tienen dificultades en hacer extraescolares. Y entonces, ahora que viene el buen tiempo, consideramos que a través de un taller, una instalación, aprovechando una zona que hay un banco, ahí no se ve demasiado bien, un banco circular, muy de la época de los 90, poder hacer una instalación efímera para hacer actividades extraescolares con Interampa, que es el AMPA de los institutos de Paiporta, con un taller de jóvenes. Lo lanzaremos por si alguien se quiere apuntar. También son muchas horas y mucha ayuda, lo hemos hecho en alguna ocasión. La asistencia al arquitecto municipal, otro de los objetivos, no lo quiero hacer muy largo, recibían lo que ha contado Paco, recibían estas fichas, al principio no se aclaraban, luego Paco les habilitó el visor, luego Paco les corrigió esto para que se viera mejor, luego Paco les hizo que cada ficha se la podían descargar en PDF. Entonces, claro, Paco y Carot, el catedrático de Estadística de la Universidad Politécnica, tuvieron tanto trabajo como los propios arquitectos, ¿no? Estas fichas son las que tuvimos, ¿no? Bueno, este es al final, pues lo que hicimos fue recoger estos datos. Los tenéis aquí, creo que Pablo os lo podrá trasladar. Quisimos poner en escrito todo vuestro trabajo, de todos y cada uno de los municipios, y están a vuestra disposición. Este es vuestro trabajo, no hay ningún problema de confidencialidad, ya lo hemos comprobado, y creo que puede servir. Para que veáis lo que hay aquí, ya para acabar y no hacerlo demasiado largo, hay datos acumulados, hay incluso experiencias, hay compañeros ingenieros que nos han justificado por qué hubo un desastre, qué pasó y qué falló, incluso un análisis de cada población, municipios como el de Paiporta, 27.000 habitantes, 45 fallecidos, son muchos, y extensiones, en fin, Patricovas, todo lo que tiene que ver con el municipio está puesto en ese dossier, y este es vuestro trabajo. Ahí tenéis la gráfica de todo lo que fuimos a ver. Paiporta, Catarroja es un municipio más grande que el de Paiporta y tuvo unas evaluaciones muy parecidas, unos registros muy parecidos. De los 4.923, aquí lo veis, este es el resumen más los daños. Realmente de las patologías más graves fueron muy pocas, al menos en los municipios que inspeccionamos, quizás más en estos de montaña, que hubo más acciones dinámicas y más impactos. Nosotros tuvimos daños asociados a la habitabilidad de forma generalizada, ¿no? Incluso esta idea de los sótanos inundados, que sí que es una constante en todas ellas. Nuestra aportación tiene que ver con el análisis de las instalaciones, de los sótanos y de las fachadas, ¿vale? Lo digo porque cada uno de estos subapartados tenía una identificación en la aplicación que determinaba si tenía deformaciones, desprendimientos, fisuras, instalaciones, y al final tú también podías determinar el código rojo, que era el que alertaba de forma directa, y así se trasladaba al municipal para que el municipal, que es el único competente en el parque construido, fuera a inspeccionarlo. Era un aviso previo y ellos podían determinar si había que desalojar. Nosotros nunca decimos, eso ya lo teníamos claro, Esto sabemos un poco de qué iba, nos iban contando los expertos, estábamos bien asesorados, y eran los municipales los que a través de varias de estas fichas tuvieron que hacer órdenes de desalojo. De hecho, salimos en prensa en alguna ocasión en Catarroja por un bloque de edificios, siempre con la pauta de la inspección, los registros en fachada, planta baja y sótano cuando se podía entrar. Esta nueva aplicación que de repente nos salió una cartografía en Paiporta, como el trabajo de todos, y es que se determinó que había que identificar la lámina de agua que los primeros días no se tomaban. Paco hizo su magia y de repente ya tenemos aquí la cota de agua de la población. Esto es el municipio de Paiporta. La zona que está analizada al 100% es esta, la que más daños tuvo, y esta es la zona de ensanche, que aquí ya no entramos, ¿vale? Esta es la cota de la lámina de agua, con vuestro secretario señalándola, lo habéis visto. Y en Catarroja se hizo 3/4 de lo mismo, y viene a coincidir con los estudios que han desarrollado la Universidad Politécnica de Valencia, o incluso este estudio más detallado de Paiporta, ¿no? Los resultados de mapeo de cada uno de estos municipios nos atreven, bueno, estos son los datos generales, con daños, sin daños, y esto lo podréis ver aquí de forma más sistemática si os interesa.
pero estábamos tras la pista de un patrón de daños generales, ¿no? Y sí que vimos que para los casos de daños graves, en la ruina no hay ningún patrón de daños, pero una ruina. Decíamos que ahí no había nada que ver, ¿no? Por cierto, este código de colores, ¿os acordáis? Claro, tuvimos que ponerlo en común. Vosotros llegasteis y llevábamos un mes, había que establecer qué era rojo y qué era amarillo, porque el rojo era municipal, un lío de 3/4, porque había peligro, bomberos, en fin, no era una cosa fácil de gestionar el rojo, ¿no? Básicamente, esto fue lo que encontramos, ¿no? Las patologías por muros, por impacto, muros muy diversos, porque había muros más modernos y menos modernos, todo tipo de tipologías, sobre todo los derrumbes de los muros que cerraban las escaleras o los tapiales, y se ha detectado ya más avanzada, digamos, el periodo de inspección, los lavados de cimentaciones que ahora están ocurriendo. Aquí veis unas cuantas imágenes de lo que se consideraba como rojo, que es evidente, y ahora ya pasamos a los elementos comunes y los daños catalogados en amarillo, que sí que suponían el 25%, que sumados a los verdes, pues ya era la mayoría de lo que nos encontramos, era este patrón de daños. En elementos comunes, lo que habéis oído por todos lados de los ascensores inservibles, que a día de hoy aún están muy poco reparados, el deterioro de los elementos comunes de escaleras y, por supuesto, la afección a los revestimientos, falsos techos que se inundaron, que iban cayendo, se arrasaron todas las carpinterías exteriores, interiores, los cierres de las plantas bajas, con el peligro de seguridad que conllevó. A día de hoy, si vais por allí, está todo ya repuesto, todos los cierres están repuestos. Y, bueno, fotos que ilustran esto mismo y que seguramente hayáis visto allí vosotros o por la propia televisión, ¿no? Pero bueno, que el 25% tenga daños de este tipo, pues ya es bastante grave. Aquí veis una de las cuestiones que contaba Belén, y es que se encontraron algunos de galerías interiores de la Guerra Civil, algunas que se vinieron abajo, incluso hubo un fallecido que permaneció aquí, ¿no? El problema de la salubridad, del saneamiento, también de tener las estructuras con barro durante tantos días sin poder eliminarlo porque no habían bombas que succionaban lo suficiente, todas las instalaciones impracticables, inoperativas, los revestimientos de los zócalos, el pladur, que por supuesto funcionó fatal y que ya se ha repuesto mucho de él exactamente igual. Este es el problema que tenemos ahora, ¿no? El tema de la reconstrucción mimética. Todos los vecinos, lo que quieren ellos es que se les ponga lo mismo que tenían, ¿no? Pues bueno, seguramente, no sé si llegaremos pronto o tarde, no sé si haremos un Lorca o haremos La Palma. Hay dos modelos distintos, creo yo, lo podemos hablar después, de si llegamos a tiempo para mejorar también en la construcción. Yo, por lo que veo, se está reponiendo tal cual, ¿vale? Los vecinos tienen todo su derecho a tener lo que tenían, pero no se está haciendo ninguna mejora en este sentido, en el práctico. El patrón de daños de garajes era un apartado que ya hemos comentado, os podéis imaginar, los cerramientos, las instalaciones de las humedades, y aquí es donde se produjo pues, el mayor peligro por salubridad, básicamente. En las estructuras nuevas no había tanto peligro, hubo una especie de polémica general de que se iban a hundir todas las fincas porque había agua. Bueno, no sé. Tuvimos que salir desde el colegio a desmentir que en instalaciones nuevas que están especialmente adaptadas para estar bajo el agua, pues no era un problema demasiado grave. Lo que también detectamos, y vosotros lo visteis, que había muchas patologías previas, con lo cual era difícil de dar un patrón común de daños, ¿no? Y bueno, veis un poco el resultado de todo esto. Y nada, yo lo dejo aquí y bueno, lo hacemos, Pablo, como si podemos seguir hablando. Las conclusiones de la DANA están por llegar y el plan de recuperación se prevé para junio, o sea que estaremos todos pendientes. Pues yo creo que la primera vez que hagáis preguntas, si queréis, hagamos el debate y hacer una rápida entrega de resultados después. Pero no sé si os surgen preguntas o curiosidades. Aquí tenemos la suerte hoy de tener a dos personas que pueden contestar muchas cosas que ni salen en televisión ni prensa ni en ningún sitio. Yo rompería el hielo. En cuanto a... Falta un punto del que no se ha hablado, y a partir de la que, ¿verdad?
Es una cuestión muy difícil, muy complicada, ni siquiera de abordar o de definir. No creo que sea labor única de los arquitectos el establecer modelos me refiero como profesión o responsables únicos, si puede ser algo tomado en común, ¿no? Por la sociedad, las políticas y demás. Pero quería preguntaros cómo veis vosotros, después de haber pasado este primer periodo tan, ¿cómo llamarlo, ¿no? tan duro, con una escala que casi no hemos sido capaces de abarcar ninguno, un problema con esa escala y con esa magnitud, ¿cómo veis vosotros el poder seguir adelante? Sé que las palabras como reconstrucción, renovación no proceden y claro, nosotros como técnicos, pues nuestro ámbito es más el urbano, el de la edificación, pero entiendo que para hablar de soluciones de esto hay que irse más a soluciones territoriales, de infraestructura, etc. ¿Qué opinas? Yo sí que creo que es pertinente hablar de una conclusión sobre la que estamos seguros. Sobre otras que se están debatiendo y sobre que hay gente más competente para darla, seguro que hay otros foros y otras personas más cualificadas, pero lo que es evidente es que lo que hoy hemos contado hemos puesto en evidencia la necesidad de que la sociedad avance en la prevención de las emergencias. Si el cambio climático nos va a deparar episodios como este de forma más frecuente, debemos de estar preparados. Y esto que os hemos contado, el relato de esta historia, no debíamos de haberlo contado, debía haber existido ya. Es decir, claro, esto es una catástrofe, no sé cómo se define eso en emergencias. Tantos municipios al mismo tiempo, no sé si se reproducirá nunca más, pero desde luego no es lo mismo que haya un terremoto en una localidad donde acuden todos a ayudar que esté paralizado. Bueno, sabéis que en Valencia estuvimos un mes y medio sin salir de allí. Los que estábamos secos en Valencia tampoco nos podíamos mover, no teníamos metro, no teníamos autopista, no teníamos AVE, no teníamos cercanías, no teníamos metro durante un mes. Quiero decir que la capacidad de reacción de la sociedad civil de las emergencias creo que es lo primero que salta. Y sobre eso que Paco tiene mucha más experiencia y otros compañeros que creo que están aquí, yo reclamaría una acción unificada, que Paco quizás pueda dar cuenta de alguna iniciativa que ya está en marcha, que pueda, digamos, revisar los planes de emergencia que hoy en día todas las comunidades tienen, es decir, que esto no se ha inventado. Orihuela fue el antecedente del plan de emergencia que tenemos en la Comunidad Valenciana y funcionó en Orihuela muy bien, y aquí está funcionando, pero aún no han acabado, llevan la mitad de inspecciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros hicimos no es una evaluación, es un grupo de intervención rápida de triaje. No sé si es la palabra exacta, pero esto no nos puede volver a pasar y pillar como nos ha pillado, haciéndonos un seguro, un colegio profesional. ¿Esto qué es? Esto no puede ser, esto no debe de ser, ¿no, Paco? Bueno, está claro que con el cambio climático cada vez más nos vamos a enfrentar a este tipo de retos. Entonces, o cambiamos el chip, la forma en la que nos enfrentamos a esos retos, o vamos a tener un serio problema y lo vamos a tener todos. Sí que es cierto que hay que empoderar, una de las cosas que no se ha trabajado mucho en emergencias es en empoderar a los ayuntamientos. O sea, hay que empoderar a los ayuntamientos. Hay que dotarles de herramientas que les permitan en un momento determinado gestionarse con los recursos que tengan. Pero hay que proporcionarles ese tipo de herramientas y esas herramientas no son un software, es también unos conocimientos y unos equipos que los colegios de profesionales creo que pueden ayudar en eso, en empoderar eso. Hay un ejemplo claro que es donde nosotros hemos venido un poco donde se está trabajando y creemos que es la solución y se ha demostrado con el Colegio de Arquitectos Territorial de Arquitectos de Valencia, esa ayuda, ese soporte a los ayuntamientos municipales. Pero nosotros venimos del Ayuntamiento, por ejemplo, de Málaga, la Cátedra de Seguridad de Emergencia y Catástrofe, con la cual colaboro desde hace muchos años. Pues ellos han firmado con el Ayuntamiento directamente convenios con los colegios de profesionales.
y han montado su plan con convenio y organizan simulacros, y allí en la universidad aprovechan, en la universidad que se organiza una jornada y unos simulacros para probar tecnologías y hacer cosas que fueran a lo mejor del plan de emergencia, porque el plan de emergencia, cuando se activa un plan, se activa el plan y se hace lo que dice el plan, y eso es así, pero fuera del plan se pueden articular otra serie de medidas, en el caso de los simulacros, para poder investigar, para poder probar, y por eso estaban más o menos preparados para que en el momento los llamaran, poder desplegar ese grupo técnico de la evaluación en Alfafar, pero lo hicieron antes en Santa Fe, para ayudar al Ayuntamiento de Santa Fe. Entonces yo creo que hay que empoderar a los ayuntamientos, y los colegios de profesionales lo pueden hacer perfectamente, empezando por los ayuntamientos grandes, tener esos equipos formados, esos grupos de personas que ya de colegiados, que tienen una formación específica en evaluación de daños, que ya saben más o menos cómo funcionan los planes de emergencia, que saben evaluar patologías, y bueno, en un momento determinado pues les sirva para atender este tipo de desastres. Y a la misma vez nos podemos ir preparando, porque en los simulacros podemos ir tomando vulnerabilidades. O sea, ¿qué mejor que hacer un simulacro en un municipio con 100 arquitectos cogiendo las vulnerabilidades de esos edificios en base a riesgos sísmicos? Estamos generando una cartografía muy importante que nos va a servir para actualizar los planes de emergencia de los municipios. Entonces, es cuestión de ir engranando, de ir terminando, haciendo esos engranajes, y a nivel incluso nacional, y que en un momento determinado pues, pueda ser un ejemplo también a nivel internacional para ayuda. Tenemos aquí a un representante de Protección Civil del Ayuntamiento. ¿Qué opinas tú de lo que está planteando Paco? Paco tiene muchísima razón. La ley de bases de régimen local establece para los municipios de más de 20.000 habitantes la obligación de tener el servicio de protección civil. Y esto es una rara avis dentro del panorama municipal de toda la Comunidad Valenciana. Muy pocos ayuntamientos cuentan con servicios técnicos de protección civil. Alicante es una de las excepciones, si lo tiene, Alcoy lo tiene, Orduña lo tiene. Y al final son un equipo de técnicos que están para asesorar al director del plan y para redactar los planes y para preocuparse de la coordinación de la respuesta y de las unidades básicas que se incluyen en cada plan frente a cada uno de los riesgos concretos a los que el municipio tiene riesgo alto, puedan estar bien equipadas, dotadas para poder. Sin embargo, pese a que la ley así lo establece, pues no se cumple. Y es difícil conseguir que estos puestos, nuestras plantillas, se adapten a lo que la ley establece, y de hecho incluso ha habido iniciativas en el pleno de la Comisión Autonómica de Protección Civil para que los ayuntamientos mejoren en este sentido, pero está costando. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo en que los ayuntamientos, además es el origen de todas las catástrofes, individualmente por conjunto, y los alcaldes se han visto absolutamente solos, teniendo que hacer uso de amistades y de llamadas telefónicas para ver de qué manera podía ayudar a sus vecinos. Y bueno, la verdad es que ha sido un evento especialmente enorme, grande, nada planeado, pero sí, una línea de trabajo fundamental es la de aunque solo sea para generar una bolsa de técnicos con capacidad y experimentados. Nosotros en el colegio recibíamos peticiones del IBE para que les enviáramos técnicos con solvencia, porque ellos tienen unos pocos técnicos por hacer sus cursos. ¿Sabes? Hay un curso del IBE de evaluación de daños y demás, pero vamos, el mismo día ya nos pedíamos nosotros muchos más. Hicimos una lista de análisis de 600. Bueno, pues de esos 600, lógico, también puedes imaginar, el voluntariado el primer día es estupendo, pero luego primero no les venía bien, o no están capacitados, o de repente les decían lo que tenían que hacer, y el problema era que nos pedían otros técnicos. Decir, oye, esta lista que me habéis pasado, no tenemos suficientes o no tienen disponibilidad, necesitamos más técnicos. Entonces, claro, habéis asistido, supongo que bastante sorprendidos, a las peticiones de bolsas que se han hecho desde los colegios, desde todos los colegios, no pongo adjetivo a ninguno. Y eso es una evidencia, que no está organizado. Es verdad que estos episodios
multitragedias que hemos tenido no sé si se repetirán, pero desde luego no, esas bolsas no están bien conformadas, ¿no? Esto quizás es tapar la herida de una cosa muy grande que igual nos preguntaba más por otros temas, ¿no? Pero este es el primero. Yo creo que este hay que paliarlo de forma inmediata y no debe ser muy difícil, entiendo yo, ¿no? Es más que nada la voluntad. Cuando pasa la tormenta de que esto se pueda hacer, seguramente municipios que no tengan directamente el problema político encima, sino más bien que haya una reflexión, no sé si también desde el Ministerio. Lo que yo antes empezaba a insinuar es, pues eso, la reconstrucción mimética, ¿no? Nosotros hicimos una jornada, igual que esta copiadora, llamamos reconstrucción resiliente, es aquello de pensar que nosotros como técnicos tenemos una responsabilidad en la parcela que nos toca, que no es la totalidad de lo que aquí se habla, aportar cierta reflexión sobre un futuro distinto, ¿no? Queremos volver a la misma normalidad, queremos volver a tener 120.000 coches en esa especie de ratonera que es la Horta Sur. Para quien conozca la zona, sabéis que el Plan Sur está muy bien para Valencia, pero para allí los deja en una serie de, otra vez, son municipios más humildes, donde vive la clase trabajadora, donde además el acceso por cercanías o transporte público está muy limitado y no es suficiente, como en muchos otros sitios también, por otra parte, pero claro, esta gente trabajadora tiene 2 coches como poco para desplazarse a sus puestos de trabajo. En Boira vino lo explicó muy bien, ¿no? Que queremos volver a esa normalidad, pues yo diría que no, que deberíamos de implementar una visión supramunicipal donde las infraestructuras de transporte se replantearan, ¿no? Porque allí, desgraciadamente, si decíamos antes, o no sé si lo comentábamos en un corrillo, que de los 217 fallecidos, la mitad murieron en sus casas, mayores de 70 años. O sea, la otra mitad falleció en sus coches o en la carretera. Pero salvando el bien más preciado que tenían, que es el que les permite trabajar. Claro, si cada uno tiene 2 coches y más los hijos tienen otro, aquello se transformó en una playa de coches que formaban esos diques y que no ayudó tampoco demasiado a la emergencia, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre la movilidad, yo creo que ese es un punto clave que hay que repensarlo. Sobre la obra hidráulica yo no tengo tanta competencia ni idea, pero sí que veo una tendencia y la Consellería de Medio Ambiente ya ha tomado una iniciativa que hay 2 líneas. La obra hidráulica no ejecutada hasta ahora, que nadie se atreve a decir, porque no se ha hecho durante 20 años de democracia las mínimas obras para que esas cuencas estuvieran reguladas. Nadie se atreve a decirlo, me parece normal, pero sí que hay previsión ya, se están tomando cartas en el asunto, salió antes de ayer la primera obra del barranco de la Saleta que se va a encauzar. Ya hay 100 millones y ya se ha lanzado la Confederación Hidrográfica de Azúcar a hacerlo, pero al mismo tiempo la Consejería de Medio Ambiente, lo comentábamos antes, ha lanzado también un estudio de impacto ambiental en la línea de ese equilibrio necesario que yo diría que tiene que tener para nuevos episodios de gran inundación fluvial, porque hablando de inundación fluvial, no de lluvia, sino de ríos. Lo digo porque es que es un poco distinto. La T100 es fluvial, menos es ya inundación ¿no? Que es lo que te llueve encima. Y estaban hablando de la Consejería de Medio Ambiente que ya han sacado un estudio de impacto ambiental para mitigar y derivar a zonas de sacrificio, entre comillas, y laminar el agua en espacios naturales. Porque, como os he contado antes, aquello está totalmente, el substrato está impermeabilizado, no solo la zona residencial, sino también mayoritariamente la zona industrial y ya la rústica con los terrenos ya todos, digamos, en uso agrícola, tampoco beneficia demasiado al drenaje. Y ya hay esa línea de poder hacer esos corredores verdes que repartan el agua en caso de nuevas fuentes de lluvia, y parece que ese necesario equilibrio entre la obra hidráulica pura y dura y unas obras más sostenibles medioambientalmente pueden intentar marcar un camino. Ojalá fuera así, porque hay quien dice, y lo habéis leído, que hay que hacer otro Plan Sur, con todo lo que supuso el Plan Sur y lo que hay, ¿no? En relación a ese parámetro, y va asociado, creo yo, y debemos de pedir una revisión de Padricova. O sea, es evidente que los datos de Padricova han sido insuficientes y los técnicos especialistas deberán de adecuar a los nuevos parámetros esa realidad. Y ahí está la historia. ¿Con qué dimensionamos? Con lo que ha pasado, con lo que teníamos, con las manchas de
que también están en el sistema nacional, eso se va a tener que unificar y las recomendaciones de Particular deben de ser de implementación directa. Yo estoy convencido de que así tiene que ser. O sea, ahora mismo el Particular tiene unas recomendaciones que dice que con una escalerita de planta baja, primer piso en las viviendas, y que ojalá hubiera sido así, no hubieran muerto las personas. Pero no va más allá de unas recomendaciones constructivas mínimas. Entonces yo supongo que ahora eso también se va a hacer. Lo digo por citar algunas de las que tú me has comentado y que creo que están en boga ahora y se están empezando a desarrollar. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo quería incidir en esto de la necesidad y parto de la parte del momento más humano que vivimos allí. Me acuerdo que había muchas de las familias que visitábamos y tal, pues a vosotros que bueno, claro, yo me tengo que seguir quedando donde estoy viviendo, porque no me veo en otro sitio, porque hay quien decía, pues esto habrá que replantearse la ciudad, si hay que ir a otro lado, porque si ellos ven que ha pasado, piensan que puede volver a pasar. Entonces, realmente es muy importante que se actúe en ese nivel de, digamos, de infraestructura de lo que está comentando, tanto de canalizaciones como de zonas ambientales que puedan absorber, porque si no a esta persona le puede volver a ocurrir. Y habéis dicho que a lo mejor es improbable, pero no es tan improbable, porque el climático está ahí y cada vez es posible que vaya viviendo más. Por tanto, creo que es muy importante que la administración tome conciencia de eso, que no se tire 10 años para pensar qué va a hacer, y luego pues, se puede o si no. Hay que hacerlo de una manera robusta. Yo quisiera contar también un caso como el de Belén, porque creo que es muy bonito y en este caso, bueno, no voy a decir el final, porque es la sorpresa. Fue una familia en la casa del Milagro, y con el la cuestión es que había viene la planta primera, una familia en 2 plantas, ¿no? En la primera vivía el matrimonio y abajo vivía la madre de ella y la hermana de ella también. La hermana estaba impedida porque pesaba 90 kilos o 100 kilos de no sé cuántos, y la persona mayor pues estaba también, que la tenían que cambiar cada día, tal. Cuando empezó a llegar el agua, inmediatamente llamó a la persona que la estaba cuidando ella que esto no es normal, que estaba con unas toallas bajo contra la puerta, a ver si ya cuando aquello ya veían que no, que subía, que seguía subiendo, señora, baje que esto, yo me tengo que ir, no todavía pues a centímetros. La señora se fue, total que bajaron y cuando se quisieron dar cuenta, las dos señoras, la joven y la mayor, impedidas en las camas, ¿no? Entonces vieron que era imposible de sacarla. Entonces lloraba la mujer pensando que su madre se la tenía que dejar y el marido le decía, o ellas o nosotros. Entonces era el momento ese de tomar esa decisión. Total, que el agua ha subido tanto, por eso que tú estabas enmarcando, que bueno, ellos pensaban, al final la tuvieron que dejar ahí. Imaginaros lo que es dejar a la madre y a la hermana que se murieran literalmente porque una estaban en su cuarto y la otra estaba impedida, no la podían sacar. El armario ya se tuvo y cuando quisieron cogerla, el armario terminó cayendo encima de la mujer. Ellos se salieron ya como pudieron y la cuestión es que gracias a... ¿Qué pasó? Pues que el agua le fue subiendo el colchón anti-escaras, un colchón que tenía la capacidad de flotar, y entonces hasta el punto de que ellos llegaron a estar durante 3, 4, 5 horas pegadas contra la pared, contra el techo, respirando como pudieron, y ya pensaban que se habían muerto. Estaban asomándose a los porteros y bueno, en cualquier momento la vamos a ver saliendo por ahí. La cuestión es que, oye, hemos oído ya a las 7 de la mañana, hemos oído que parece que unos sonidos que tal, visita tu madre y tal, total que bajaron, y tal y como habían subido, pues gracias a esos colchones anti-escaras, que son los que dan esas colchonetas, le hicieron de exacto, como si estuvieran en la playa con una colchoneta. Entonces estuvieron respirando como pudieron y al final bajaron y se las encontraron a los torcidos. La casa Milagro, que llaman por eso. Y la verdad es que eso
estas personas decían, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Nos puede volver a pasar lo mismo? Pues si no se actúa de una manera coordinada. A mí me Por preocupa, supuesto. si vuelve a pasar ello, puede volver a pasar en cualquier sitio. La nube, ese día cayó allí, pero cae mañana aquí o en Castellón. De hecho, eso lo que hablaba has del comentado de principio los planes de las- emergencia, porque yo me he interesado, pues aquí voy alrededor y existen planes de emergencia, pero la población no la conoce. Entonces también es muy importante la implementación, la educación y que se conozcan esos planes de emergencia. Y luego, yo también tienen que cambiar algo de eso, decir, no, eso es cosa tuya, eso es cosa mía. Hay otros países, yo he investigado también, en contacto con las empresas, contar, todas las administraciones, cuando pasa algo así, todas se ponen al servicio de todas. No esto es competencia del ayuntamiento, no esto es competencia de una vecina, no esto es del Estado. No, todas se ponen en ese momento al servicio de manera que desde el primer instante no hace falta que alguien levante un teléfono y diga vaya a venir o el otro venga. Si queréis algo. Por eso también es otra reflexión de que debería haber, digamos, un cambio sustancial y que cuando hay una emergencia de este tipo tiene que haber una coordinación de todas las administraciones, sin decirse todo. Bueno, Sin duda, esto que los planes de protección civil se realizan de manera que se apoyan en los y se van estableciendo niveles de actuación, de manera que cuando en el ámbito local se declara una situación, un nivel, el ámbito autonómico está en el inferior y así es cuando se da sucesión. Y está establecido el sistema de reserva. pero luego falla. Es verdad que la implantación es una asignatura pendiente en cuanto a que la población cuente con la información adecuada para poder reaccionar a estos avisos de esta situación. Eso está costando. Y las administraciones también están muy decir esto es cosa tuya. Bueno, Tendría que haber una ruptura total de eso. Todos estamos en el sitio. en los órganos de gestión de las emergencias hay un mando único y corresponde al mando único la toma de decisiones. Y el mando único cuenta con comités, con un comité asesor, que como su nombre indica, es para asesorar. Pero la decisión que toma en cada nivel, en el local, la tiene el alcalde, el autonómico la tiene el conseller, en materia de protección civil, consellera, y en el estatal, el ministro. ¿Cómo se entienden? Hay demasiada separación en esos niveles. Quería hacer un inciso y también una reflexión, porque lo que se está comentando aquí es qué va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es, ya lo hemos visto, lo que ha pasado, no sé, pero pasará. Lo que pasa en los terremotos y lo que pasa en inundaciones, estamos en unas zonas que ya hemos sufrido muchas inundaciones, sabemos lo que es, sabemos dónde estamos, dónde vivimos. Yo creo que hay que hacer una reflexión también a nivel ya de cómo nos podemos preparar. Y esa es un poco la reflexión que se ha comentado aquí, es decir, bueno, ya con esta iniciativa de hoy en día, de ahora aquí, en este espacio, con todos vosotros, es ya una reflexión que hay que tener en cuenta. Estamos aquí porque hemos querido estar, estamos aquí porque creemos que podemos ayudar y estamos aquí porque creo que hay que hacer más cosas. Y más cosas es en una prevención, que es una de las cosas yo creo que más importantes en emergencias, es prevenir, teniendo las mejores o las más eficientes herramientas para poder trabajar en esa emergencia. Y luego, evidentemente, ir acompañados también en los ámbitos locales, regionales o estatales, pero que vayamos todos coordinados, que es un poco lo más importante. Yo sé de primera mano, porque nos hemos dedicado a eso en unas épocas a raíz de conocer a Paco en Lorca, que esas sensaciones de humanidad, esas vivencias que te hacen saltar las lágrimas en algunos casos y te emocionan, eso no debemos de perderlo nunca. Porque al final hemos comentado infraestructuras, habéis comentado de lo importante que son las infraestructuras, de unas zonas consolidadas que están consolidadas, no hay vuelta atrás. Y hay que tener en cuenta que la peligrosidad está, la peligrosidad existe y hay una vulnerabilidad que también existe. Y en esos casos, en este caso, en la Dana de 24,
gran población en esa situación, en esa ubicación, donde ha causado esta catástrofe que era evidentemente es imprevisible, pero ya no solo la gestión, sino la prevención. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer del Colegio de Arquitectos, del Colegio Territorial de Arquitectos, como ayudas a la planificación, la adecuación o la actualización de Particova, los datos que se han obtenido reales de esta inundación y de Orihuela o las que vengan después, una planificación también en el diseño también de las ciudades, de los diseños de los edificios, de la habitabilidad. A mí ahora mismo, después de lo vivido, ahora os ponéis a pensar en el tema de poder, con ordenanzas municipales no, pero abrir viviendas en locales. Yo es lo primero que pensé, digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Después de la Dana, yo creo que Paco, después del terremoto en 2011, se hizo unas jornadas de reflexión, donde este equipo que hay aquí, pues, digamos, refleja lo que sus vivencias, sus experiencias, sus anhelos y sus reflexiones y sus necesidades también, ya a nivel de territorio, del colegio territorial, ¿no? De arquitectos técnicos, ingenieros, quien sea, instituciones, universidades, ¿cómo no? Entonces, esas reflexiones tienen que pasar. O sea, hoy lo que se está haciendo, yo creo que yo me emociono, de verdad, de lo que tiene que ser un poco la apuesta y el servicio a la comunidad, a la sociedad. Es decir, estas son nuestras experiencias, estas son las lecciones aprendidas y a dónde queremos ir. Es un poco mi reflexión. Yo lo he puesto así tocando muchos palos, pero yo creo que me ha hecho revivir cosas que viví en Lorca y que viví evidentemente, no presencialmente en Baigorta, pero también hay una cosa que me interesa, es decir, bueno, estamos preparados, las instituciones están preparadas, los ayuntamientos tenían las suficientes herramientas para poder hacer de primera mano esa labor que se ha hecho, o que, bueno, evidentemente, todo fue desolado. Los técnicos estaban donde estaban, las familias estaban donde estaban, los alcaldes estaban donde estaban, los equipos de intervención estaban donde estaban y no podían salir. O sea, eso es un poco la reflexión, ¿no? También. Pero todo pasa, creo yo, y podemos discutir mucho, es saber cómo podemos ayudar, cómo reaccionar a esos planes de emergencia. ¿Vale? Estaban todos los planes de emergencia. Habían planes de emergencia, habían ciudades con o sin planes de emergencia y inundación. Esa es un poco la pregunta. Es una labor que no nos toca a nosotros, porque no toca a nosotros, pero es un poco de reflexión. Prepáranos, por favor. Pues es un poco de prevención. Fíjate, que en el ámbito competencial nuestro, que no es ese, yo creo que debemos de empujar y liderar, en la medida de nuestras posibilidades, también a la asunción de algunas responsabilidades. Es decir, si se han valorado y identificado unas 400, 500 edificaciones dentro de las zonas inundables de los campos con los regímenes de policía, deberíamos de exigir un realojo. O sea, es que estamos pensando en reconstruir en los mismos sitios que se han inundado. Eso es una sociedad moderna y supuestamente con recursos, debe de exigir que eso se traslade, y está por ver si eso se hace. Me parece fundamental. Luego, más allá de eso, pues compatible con la propia idiosincrasia de la población, es decir, esas ciudades tienen todos los centros históricos en planta baja, tienen sus 3 peldaños porque siempre han entrado agua, un poquito, o sea, pero claro, un clásico de 2,5 metros. Entonces, claro, prohibir los aparcamientos en el sótano, podría ser. La vida en las plantas bajas, entonces estamos hablando, ya no es nuestra forma de vivir, ¿no? ¿Cómo se podrían mitigar esas construcciones? Desde las ordenanzas, seguramente, ¿no? Reescribir algunas ordenanzas que ayuden a mitigar y que puedan recoger las guías que ya existen, que son muy escuetas. Las guías del Particova, las guías del IBE, que tienen poco de... Pero yo, por ejemplo, el realojo creo que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Y más allá de eso, pues lo que se vaya dando. Pero es que sobre esta cuestión no se está hablando. Se está hablando sobre obra hidráulica, casi exclusivamente, ¿no? Entonces, me parece también que hay que apoyar, digamos, una reflexión desde otro punto de vista que es más la nuestra, ¿no?
Yo soy José Pati, ingeniero camino. Yo veo la visión general de los problemas, ¿no? Y ante una inundación de 2,5 metros de agua instantánea, te sobra el plan de emergencia, te sobra todo. Ese es el primer punto. El segundo, que hay que tenerlo, pero lo dice todo. Ahora avisado, tal, y si viene el agua está arriba. A 2,5 metros o 3 metros jamás ha venido, porque nadie está acostumbrado. Ahora miren, nos trasladamos a Alcira. ¿Dónde tenían los problemas de inundación los de Alcira? En el primer piso. Nadie vive en el segundo, en el bajo. Perdón, en el bajo tienen muebles que sacan cada vez que hay inundaciones y los cobran. Y vienen los peritos y siempre le peritamos los mismos muebles, porque su negocio es la inundación, que es su problema. Entonces esto es un problema a un negocio. Y los tíos se quejaban y tenían problemas porque les llegó al primer piso 1 metro, metro y pico de agua. Y el ciudadano que nos ahogamos, pero en el bajo no se aguanta bien. ¿Qué pasa en esta zona? Porque hay que cambiar la costumbre. Ahora tienen un problema en el tema de día. Entonces dicen, no, porque la administración me da con la seguridad 100%, no existe. El puente de Alcántara es el único puente del río Tajo, que tiene unas vías brutales donde han llegado a coger el agua con una sartén en 2000 años de periodo de retorno, que conocemos nosotros, pero el puente está a 90 metros sobre el río Tajo. Entonces tenemos que subir a Caseríos y bajar, o pasamos por el río aunque se nos rompa el puente y lo tengamos que hacer más veces. Entonces ahí está el equilibrio entre la inversión en pasta y el uso, ¿no? Es imposible que la gente tenga un 100%. Los que viven en el bajo también, mira, de vez en cuando estamos, porque cada 100 años, cada 500, cada 2000, te va a llegar el agua hasta arriba. Entonces yo en ese mapa que habéis hecho vosotros sería muy bueno que en esa verificación negra y en esa de máximos problemas en bajos y tal, pues se tendrá el consejo en un mapa municipal de no vivas aquí. Aparcar en sótano, pues con los coches hemos aprendido que no hay que bajar al sótano. A nadie se nos había ocurrido hacer un montón de gente, ¿no? Y yo eso voy a recoger mi coche. Pero ahora ya sabemos que no, pero ¿por qué ha pasado? Pues, ¿qué pasa? Pues todos los bajos, a lo mejor sea mejor meterlos de aparcamiento, quitar coches de la calle para que no haya problemas, y oye, pues vamos a indemnizar a esta gente de los bajos, vamos a facilitarle otra vivienda en otro sitio, y que esos bajos, esas zonas que ya tenéis planificadas, se aprovechen para hacer un cambio de costumbres de las personas. Porque por mucho que se haga y mucho que se regule, si tiene otra, viene. Se romperá empresa, se romperá todo y se lo llevará, porque es una salvajada lo que hay. Entonces yo creo que debéis aprovechar esos mapas para hacer ese cambio de costumbres o de uso, de decir, señores, lo que nunca ha pasado, pasa. Como en La Palma, ¿no? La verdad es que el volcán de La Palma se han quemado todo, ha llegado a la lava y tú llegas a la administración y dices, no, hazme obras aquí para que el volcán yo pueda tener mi casa donde la tenía y no se me queme más. Y después, oiga, señor, eso es imposible, ¿no? Porque esto con el agua te pasa a ti. El milagro es que no se les ha salido no de furia, pero tú a esto. ¿Sabes? Y porque el agua no llovió por otro lado. Si llega a llover más para allá, pues se les haría salir. Y te hace la salvajada de obra que tenemos ahí, que nos hemos pasado y digo, ay, qué barbaridad, ¿no? Y se ha llenado, y estuvo a punto de salir. Entonces es el tema que al final es decir, señores, hay que cambiar la costumbre. Ya no puedes vivir en el bajo y no puedes vivir al lado del barranco, ni en el bajo ni en el primero, porque te vas a ahorrar. Y buscar otro uso, o de oficina, o de aparcamientos, podemos poner a 120.000 cosas, vamos a buscar sitio para ello. Y esta gente, pues, indemnizarla, buscar el otro alojamiento y cambiar la costumbre y adecuarlo. O pasar en la zona de Alcira, o pasar en la zona del río, que ya están acostumbrados y lo saben, y a nadie se le ocurre vivir en el bajo. Creo que quizá puede ser un momento también de cambiar los hábitos, ¿no? De los ciudadanos. En lugar de pensar en coches y dónde los metemos, es una buena oportunidad, como decías tú, Pablo, de darle un buen empujón a la movilidad de todos esos ciudadanos, que son muchísimos, ¿no? En esa área metropolitana hay cientos de se acostumbren a utilizar medios de transporte quizá mejores que los que hay, más rápidos, más fluidos. Cuando me refería a infraestructura, no solo era la del agua, sino de cómo se mueve la ciudadanía. Y habida cuenta, haciendo balance, sí que el coche ha sido protagonista en esta tragedia, en todas las fotografías. Mucha gente ha muerto intentando rescatar su coche, y a lo mejor si no tuviésemos 3 coches por familia, que he contado al final, pues... Te voy a afirmar, las autovías no se inundan nunca, se diseñan para no inundarse. Y las que se inundan en tramos muy controlados. Como el tramo de la esquina, en la Mansa Villena, y se inunda un trozo,
Sí. La Guardia Civil lo sabe, si llueve te están avisando. Porque es más caro allí, porque no hay cimentación para elevar aquello. Y en la lana en este caso es que se las ha llevado. Sí. Es que la salvajada que obra, que tú te dices, si tienes problemas de nieve, si tienes problemas de agua, tienes problemas de nieve, vete por la autovía, porque no se va a inundar. Se las ha llevado. La salvajada que se la lleva. Pero que no se la lleve es inviable económicamente hacerlo. La diferencia con la rana que tuvimos aquí en Orihuela es que aquí fue en el espacio abierto, pues se extendió todo el agua, que fue mucha también a la Manta, y murieron solo, creo, 8 personas. En esta zona, el problema es que estamos en una zona muy densa, muy consolidada, con muchas personas viviendo ahí y en núcleos urbanos. Y ese es el problema. El problema es que hubo una crecida por la mañana, bajó al mediodía y cayó de golpe por la tarde. Entonces ahí todo el mundo dice, ya está, ya hemos terminado. Yo estaba en Málaga en aquel momento, estaba haciendo los masajes por la mañana. Y al final digo, en Valencia se van a ahogar. En Valencia se van a ahogar y luego cuando ves la gráfica, pues ves que les baja al mediodía, se quedan sin lluvia prácticamente y de repente les caen 800 litros de la cabecera. 800 litros de la cabecera son 80 centímetros en todos los metros, pero en los metros altos los 80 centímetros se van a los bajos. Y al final hay una respuesta de brutos, los tienes consigo 7 metros de agua natural. Y eso cuando baja, se lleva todo. Y al final vas como en un molino, de piedras, de troncos, de tal, que los coge y los mueve. Ya viste los coches de estos dilutan. O sea, eso es una máquina de moler que baja para abajo y se lleva todo. Entre cañas que se lanzan, de todo. Una salvajada. Eso no nos lo podemos imaginar. Muy bien, pues si os parece, hacemos entrega de certificados de Universidad de Valencia. Ay, perdona. No, solo quería hacer, Carlos, es expresar mi admiración y darle las gracias a los que estuviste ahí, porque viendo todo lo que habéis hecho, pues yo me siento también muy emocionado de la experiencia y yo, como compañero vuestro, quería decir, gracias a todos. Sí, como he dicho antes, hubieseis ido mucho, sé que la convocatoria fue muy rápida, sé que hubiese ido mucha más gente del colegio de Alicante y entiendo que, bueno, si algún tipo de reconocimiento merecemos es todo el colegio, es todo el colectivo de aquí de Alicante, que lo sentimos como nuestro y allí nos plantamos en cuanto me llamasteis. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a nombrar... Como os he dicho antes, fuimos 18 voluntarios. Ya hubo un reconocimiento inicial en Valencia, al que fuimos 5 compañeros. Y quería pedir a Emilio y a Pablo si podéis hacer la entrega a los compañeros que voy a nombrar uno por uno de su certificado, de una... Iván. Como os decía, el Colegio de Valencia ha hecho unos reconocimientos por la labor de voluntariado y nos ha preparado esos dosieres, en nuestro caso de Paiporta, que es donde estuvimos nosotros, más unas pinturas que hizo alegóricas que ha mostrado Pablo antes en una imagen. Pues nada, voy nombrando muy rápidamente. Luis García de Aspe. Gracias, Luis. Gracias. José Miguel Esquembre, de Villena. Gracias, José Miguel. Raquel López, de Benidorm. ¿No ha podido venir Raquel? Bueno, pues le recogéis vosotras. Ana Jiménez, de Alicante. Noelia Cases, que vais juntas. Gracias.
Ellas formaron el binomio, lo que no lo habéis entendido era la pareja de inspectores. Nos llamaron binomio, como en las matemáticas. Terminamos en monomios todo, efectivamente. El sábado empezamos de 2 en 2 con un instructor y el domingo ya íbamos casi individualmente. Gracias. ¿Habéis cogido el certificado de Raquel? Si le podéis dar el certificado de Raquel, mejor. A Raquel. Jordi Royen. Gracias, Jordi. De Alicante. Gracias. Carlos Herrero, de Alicante. Gracias, Carlos. Gracias. Mercedes y Juan Martínez Rivera, hermanos de Villena. Muchas gracias. Beatriz López, de Santa Pola. No ha podido venir Beatriz. Se lo guardamos. Belén Payares Navarro, de Alicante. Gracias, Belén. Carolina Espinosa, de Elche. Gracias, Carolina. Voy a nombrar a dos compañeros que no han podido venir, no han podido asistir, y son José Juan Fructuoso de Elche y Vicente Ferrero de Ibi, a quien les enviaremos el certificado. Y los 4 últimos que completan o completamos la lista, que ya estuvimos en el reconocimiento de Valencia, son Joaquín González, autor de la exposición de fotografía en blanco y negro. Aquí hizo doble trabajo, como podéis ver, una inspección intensa, como hicimos todos, y tuvo el tiempo de conseguir esas magníficas imágenes que tenemos ahí fuera expuestas. Esperanza Egea, de Alicante. Gracias, Esperanza. Raúl Estrada, de Benidorm. Y Pablo Moreno. Tenemos fuera un vino para poder charlar y ver. Hacemos una foto, perdonad, hacemos una foto todos, sí, de todos los voluntarios.